título de esta mañana es No puedo guardar la ley. Muchas veces me he juntado con personas y encuentro que me dicen: Sergio, se me hace difícil guardar la ley de Dios. No sé qué hacer para poder guardar y para poder acercarme a Dios. Cierta vez estaba un abuelo en una fogata y dice que estaba con sus nietos, y los nietos ya saben que siempre quieren historias. Entonces le decían: abuelito, cuéntanos una historia. Y este abuelo dice: bueno, le voy a contar la historia de los dos lobos que llevamos por dentro. Un lobo es el lobo malo. El lobo malo representa el odio, el lobo malo representa el rencor, el lobo malo representa las cosas malas que tenemos. Y por el otro lado está el lobo bueno. El lobo bueno representa el amor, el perdón, la paz, la alegría. Y entonces le pregunto a uno de los niños: bueno, abuelito, pero no pueden vivir los dos lobos dentro de nosotros. ¿Quién va a ganar? Y le dice el abuelo: bueno, va a ganar aquel lobo que nosotros alimentemos más. Va a ganar aquel lobo que nosotros le demos más de comer. Ese es el lobo que va a ganar. Y me encuentro en la Biblia que también Pablo se encontraba con la misma pregunta: ¿cómo puedo hacer para cumplir la ley de Dios? Y si te has preguntado esto, es mi oración que en esta mañana, a la luz de la Biblia, entendamos el camino que Dios dejó para que nos acerquemos a Dios. Vamos a invitarlos a Romanos 7. Romanos 7, capítulo 7, versículo 7. Pablo se encuentra en la misma disyuntiva que muchos que nosotros, pensando en que no pueden cumplir la ley de Dios. Romanos 7, versículo 7 dice: ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo, dice Pablo, no conocí el pecado, sino a través de ¿qué dice? De la ley, de la palabra de Dios. Porque tampoco conocía la codicia, sino la ley no dijera: no codiciarás. Versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces necesitamos la ley de Dios. La ley de Dios refleja lo que nosotros nos puede enseñar, lo que nosotros debemos de hacer y lo que debemos no hacer. Sin embargo, Pablo se encuentra aquí pensando: ¿cómo puedo entonces yo, un simple humano, cumplir la ley de Dios? Es imposible. Y noten más adelante lo que dice en el versículo 14. Versículo 14 dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo, ¿qué dice? Soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Cuando me puse a pensar esto, cuando me puse a leer estas escrituras, me di cuenta de que es imposible seguir la ley de Dios por mis propios medios, pero es posible en el nombre de Jesús. Lo que tengo que hacer entonces es morir a yo. Y Gálatas nos dice: mas estoy crucificado juntamente con Dios, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Entonces, cuando Cristo está en mí, toma posesión de mi ser, toma posesión de mis pensamientos, toma posesión de todo lo que soy, de todo lo que digo, de todo lo que siento. Y entonces todas las buenas dádivas que salen vienen en el nombre de Dios. Pero tengo que morir constantemente a yo, porque entiendo de que yo soy carnal. Yo no puedo cumplir la ley, pero lo puedo hacer en el nombre de Dios. Entonces nuestro trabajo es entender primero de que no podemos cumplir la ley de no ser en el nombre de Dios, de no ser que nos tomemos de la mano de Dios, de no ser que aceptemos su gracia, que aceptemos su sacrificio, aceptemos su perdón y empecemos a caminar una vida de la mano de Dios. Estaba pensando entonces, decía, bueno, Dios decía: ¿qué puedo hacer para mostrarle a mi pueblo cómo seguirme? Porque tiene que haber unos pasos, tiene que haber unos pasos para acercarme a Dios, algunos pasos que yo no sepa. ¿Qué podemos hacer ante esta situación cuando yo soy carnal
y servimos a un Dios espiritual que nos pide que vivamos en el Espíritu, de acuerdo al Espíritu y no con los deseos de la carne. Todos conocemos que en el cielo hay un santuario. Y entonces dijo Dios, vamos a hacer la misma réplica del santuario celestial acá en la tierra, en el santuario celestial. Y hace 4 años me parece que tuve una prédica similar a esta y tomé ciertos puntos. Porque el santuario es el camino para acercarnos a Dios. Note lo que pasaba. Primeramente, en el primer mueble del santuario, el sacerdote traía el cabrito, el cordero, la paloma para hacer sacrificio y pedir perdón por nuestros pecados. Ahora tú y yo hemos aceptado el sacrificio que hizo su Hijo Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario, y por la sangre de Jesús todos somos salvos. Luego el sacerdote pasaba al siguiente mueble, que era el lavacro, para lavarse, para poder entrar limpio a estar en la presencia de Dios. Y ahora quiero que nos concentremos en los próximos 3 muebles, que es el camino que nos va a llevar para acercarnos más a Dios. Está la mesa de pan de preposición, el altar de incienso, que dice que son 24 horas que corría el incienso constantemente, que es un ejemplo de la oración constante que nosotros debemos hacer, y el candelabro. Vamos a hablar acerca de estos 3, del lugar santo. Número 1, una vida de oración. El cristiano que está en oración está en victoria. La persona que está en oración está en victoria, porque entonces vivimos en otra dimensión. Los problemas siguen al lado, las situaciones siguen a nuestro lado, los problemas familiares, las situaciones de dinero, las situaciones que nos acongojan, miedos, todo sigue igual. Pero cuando tú y yo empezamos a tener una vida de oración, Dios se toma de nosotros. Entonces tenemos paz que Dios nos da, entonces tenemos alegría que Dios nos da. Entonces la vida sigue igual, pero yo estoy tomado de la mano de Dios. Entonces van a haber momentos en el que me caigo, pero me tomo de la mano de Dios. Van a haber momentos en el que fallo, pero me tomo de la mano de Dios. Van a haber situaciones difíciles en tu vida, enfermedades, problemas de trabajo, problemas de dinero, pero estamos tomados de la mano de Dios. Y eso te da una paz que la tienes que experimentar por ti mismo, porque yo no te puedo decir la paz que siento cuando Dios está a mi lado. La paz que siento cuando mi problema está en las manos de Dios. La paz que siento cuando mi trabajo, cuando mi matrimonio, cuando mis hijos están en las manos de Dios. Vamos a Jeremías 33:3 para hablar del primer paso. Paso número 1 que un cristiano tiene que hacer para acercarnos a Dios. Vamos a Jeremías 33:3. Y les pido que abran su Biblia, la dejen abierta porque la vamos a estar leyendo bastante en esta mañana. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Este versículo lo vamos a dividir en 3 partes. Y me gusta cómo Dios nos hace el challenge. Y quiero que pongas tu nombre en la primera palabra de este versículo. ¿Cómo cambia cuando dice, clama a mí, dice Jehová, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces? Paso número 1, clama a mí. Paso número 2, Dios te está diciendo, yo te responderé. Paso número 3, no solo te voy a responder, dice, te voy a mostrar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a la oración nosotros? Y me asombra cuando dice, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque yo no me quiero quedar mi vida viviendo una vida mediocre, porque no le he rendido mi vida a los pies de Cristo Jesús, porque va a ser una vida mediocre, va a ser una vida aquí, cuando Dios me dice que lo que Él tiene son cosas que yo no conozco. Los pensamientos de Dios son más arriba que los míos, dice Isaías. Por lo tanto, yo quiero vivir mi vida de la mano de Jesús, de la mano de Dios en oración,
porque quiero conocer las cosas ocultas que tiene Dios para mi vida. Vamos a Jeremías 29, está atrasito ahí del 33, Jeremías 29, 11 al 13. Dice Jehová, porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin lo que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, ¿en qué dice? En oración a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Hay muchas veces que parece que la vida nos tiene que dar golpes para que nos acerquemos a Dios con todo nuestro corazón. Porque te aseguro que cuando tienes algún problema económico, algún problema familiar, algún problema en el trabajo, es cuando más estamos orando constantemente, es cuando más estamos clamándole a Dios. Pero me encanta la promesa de la Biblia que dice: yo te escucharé, yo oiré tu clamor, yo te responderé. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, todo aquel que busca, se le da, todo aquel que toca la puerta, se le abrirá. Dios te está diciendo en esta mañana: yo estoy aquí para ti, a mí me importa lo que tú tienes que decirme, yo te estoy escuchando. Pero en todos los versículos de la Biblia que encuentro en la oración, encuentro que hay un primer paso, y es que el humano reconozca que tiene necesidad de Dios. Y muchas veces, cuando la vida va bien, se nos olvida clamar a Dios, porque todo va bien. Y esperamos a que haya momentos difíciles en la vida para clamarle a Dios y decirle: te necesito. Y entonces me hago la pregunta yo: ¿por qué esperar a que haya algo malo en mi vida para acercarme a Dios? ¿Por qué tengo que esperar a que la vida me golpea para poder tener una relación con Dios constante? Y qué difícil es orar a Dios, porque muchas veces pareciera que no te da lo que tú quieres. Pero es que Dios es sabio, y si mi hijo me pide un carro en este momento, yo no se lo voy a dar porque yo sé que se va a matar, no va a poder. De la misma forma, Dios sabe lo que tiene para ti guardado, y Él te lo va a dar en el momento preciso. Y tu trabajo y mi trabajo es confiar en la voluntad de Dios. Vamos a Romanos 12, 2. Hablando de la voluntad de Dios, Romanos 12, versículo 2. Dice Pablo: no os conforméis en este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuán buena es la voluntad de Dios, agradable y ¿qué dice? Perfecta. Yo quiero que te quedes con esta promesa en esta mañana y que creas que la voluntad de Dios es perfecta. Aunque tus ojos no lo puedan ver, aunque el problema que estés pasando hoy en día no lo pueda entender, aunque no entiendas cómo en medio de tu dolor, la voluntad de Dios sigue siendo perfecta. Y servimos a un Dios perfecto. Entonces es nuestro trabajo acercarnos a Dios, orar a Dios, sabiendo que Él va a contestar con una voluntad perfecta para nuestras vidas. Entonces, pase lo que pase, si es lo que esperamos, amén. Y si no es lo que esperamos, amén. Porque yo sé que la voluntad de Dios es perfecta. Yo sé que Dios me ama, y yo sé que lo que voy a recibir de Él va a ser para bien en mi vida. Hace ya 12, 13 años empezamos la compañía con mi esposa. Y el primer trabajador que tuvimos, el primer muchacho que nos ayudaba, se llamaba Miguel. Yo le decía a mi esposa que es una historia muy impactante para mi vida, que me marcó y la quería compartir con ustedes, porque el trabajador más veloz era Miguel. El más responsable era Miguel, el que llegaba temprano era Miguel y siempre estaba ahí. Me acuerdo que era muy, muy bueno. Y él pertenecía a otra iglesia, a otra denominación. Y me decía: Sergio, los miércoles tenemos, los caballeros nos juntamos a orar a las 5 de la tarde.
los viernes nos juntamos a la palabra de Dios, a estudiar. Entonces necesito salir temprano los miércoles y necesito salir temprano los viernes. Pero no le podía decir que no, porque era un trabajador extraordinario y llegaba temprano y trabajaba, era muy, muy bueno. Empezamos a hacer una relación de amigos. Siempre le daba permiso para que se fuera temprano. Él iba a su iglesia, él iba a congregarse, él iba a orar. Y a mí había algo que me asombraba de él que no era normal porque nunca lo había visto. Él se comía su lunch en 15 minutos, 20 minutos y se iba a la esquina de la casa donde estábamos trabajando, se arrodillaba y se ponía a orar fervientemente todos los días. Y yo le decía a mi esposa, wow, es algo raro porque no es algo normal que uno se coma su lunch y que vaya a la esquina a hincarse a orar. Y yo miraba el fervor y la oración que tenía Miguel, y recuerdo muchas veces orar y decirle a Dios, yo quiero ser un poquito como es Miguel, porque qué ejemplo, qué bueno. Y Miguel, seguimos trabajando juntos, nos fuimos a trabajar a Orlando, llevamos 7, 8 personas a un proyecto, y las únicas 2 personas que teníamos la llave de la VEN era Miguel y yo. Hubo una mañana en que nos levantamos y cuando me acerqué a la VEN no estaba. Entonces no me preocupé porque dije, bueno, o Miguel la tiene o yo. Llamé a Miguel y el teléfono estaba apagado. Después solo recibí como a los 5 minutos un texto de Miguel que decía, Sergio, agarré la VEN, ya te hablo. Teníamos que trabajar. Entonces perdimos el día de trabajo 8 o 9 personas y la gente ya estaba enojada. Entonces me dice los primos, los amigos de Miguel, me dice, llama a la policía porque la VEN te la robaron. Le digo, no, ¿cómo voy a hacer eso si Miguel la agarró? O sea, sí estaba molesto que la había agarrado solo así, pero tenía que haber una razón de peso. Miguel luego me habla y me dice, Sergio, me fui para Atlanta, tuve una emergencia, yo mañana regreso y te doy la VEN de trabajo. Al día siguiente regresó con la VEN de trabajo y cuando me vio empezó a llorar, a llorar y me dice, Sergio, antes de eso me acuerdo que el primo me dijo, Sergio, llama a la policía porque la VEN te la robaron. Y yo le dije, Miguel no me va a robar la VEN, va a ser otra persona, pero Miguel no me la va a robar. Y me dices que tú no sabes quién es Miguel. Tú no sabes quién es Miguel. Y yo, no sé quién es Miguel, pero el Miguel que yo he visto es un trabajador responsable. El Miguel que yo he visto es un profesional, es puntual, es honesto, es un hombre de Dios. Entonces ese es el Miguel que yo conozco. Me dice, bueno, es que tú no conoces el pasado de Miguel. Y luego viene Miguel y me dice, llorando, me dice, Sergio, aquí está la VEN, me dice, durante 5 años de mi vida le he entregado mi corazón a Dios. Durante 5 años de mi vida me he convertido al evangelio, he conocido a un Dios que me ha salvado, que me ha perdonado. Sin embargo, tú no sabes quién yo era antes, me dice. Yo me tuve que huir de mi país porque yo maté a una persona con un machete. Yo le pegaba a mi esposa, yo era un alcohólico, yo usaba drogas y me empezó a contar todo lo que hacía. Y me decía, la única forma de yo salir de ese monstruo en que me había convertido es a través de la oración, a través de Cristo Jesús. Y si estoy aquí parado el día de hoy es porque Cristo Jesús me amó. Por eso me ves orando. Y entonces ahora entendí yo, porque era algo inusual, la forma en que Miguel oraba todos los días, la necesidad que tenía él de Dios, porque él sabía que la única forma de ser transformado es por el poder de Dios. Él entendía que él no podía y se me quedaron grabadas las palabras porque me dice, la única forma de no ser el monstruo que era a través de la oración. Y entonces yo doy gloria a Dios por ello, porque yo entiendo, yo lo he visto en carne propia, que la oración tiene poder. A mí nadie me va a decir otra cosa, porque yo lo he visto en mi vida, yo lo he visto con mis amigos, yo lo he visto en mi familia. Yo sé que la persona que ora es una persona en victoria y yo quiero estar en victoria. La historia terminó bonita con Miguel porque a pesar de eso hablamos y todo y se arregló todo, pero fue un mensaje que me quedó en el alma, el entender y el reconocer de que la oración tiene poder. Yo no conocía al Miguel pasado y no me importaba conocerlo, porque el Miguel que yo había conocido era una persona ejemplar. El Miguel que yo conocía era una persona puntual, un trabajador honesto, una persona responsable. Y entiendo que todo eso fue por el poder de Dios,
porque Dios tomó la vida de Miguel, porque Miguel se agarró de la mano de Dios y aceptó la gracia de Dios. La gracia fue lo que cambió a Miguel, la gracia fue lo que cambia mi vida, la gracia es lo que puede cambiar tu vida. Y lo único que tienes que hacer es tomarte de la mano de Dios. Entonces, paso número 1 para que un cristiano se acerque a Dios: la oración. Paso número 2, la Biblia. Yo cuando me mudé a la primera casa con mi esposa, en la parte de atrás de mi casa pasaba un río. ¿Ustedes creen que yo tenía paz sabiendo que mis hijos iban a estar allá atrás jugando? No. Entonces lo primero que hicimos con mi esposa fue ahorrar dinero para poner una cerca. Ahora con la cerca yo tenía la paz de poder estar adentro en la casa y que los niños fueran a jugar al patio sabiendo que estaban protegidos. De pequeño, como muchos de ustedes, crecí en la iglesia. Sin embargo, crecí con esto se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es blanco, esto es negro, esto sí, esto no. Así crecí. Cuando fui adulto y yo empecé a leer la Biblia, la palabra de Dios, encontré que la palabra de Dios es una cerca de amor por nosotros. Una cerca que nos impide ir hacia donde está el mal. Una cerca de amor que Dios dejó para protegernos de las cosas malas. Y entonces cuando leo la palabra de Dios, encuentro amor en Dios. Amor que me dice: Sergio, no hagas esto porque esto no te conviene. No vayas para allá porque no te conviene. Y cuando encuentro los 10 mandamientos, todos sabemos que se dividen en 2. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos principios son principios de amor que Dios dejó para nosotros. Hace poco, mi hermano de 40 y pico de años, él lleva ya 20 y tantos que no está en la iglesia, y me llama emocionado y me dice: Sergio, acabo de ir al doctor y el doctor es ateo, pero el doctor me dijo todas las cosas que yo crecí en la iglesia, todos los consejos que yo crecí en la iglesia. Me decía: necesitas dormir tus horas, es necesario tener temperancia, es necesario salir a tomar el sol, es necesario que evites ciertas comidas, es necesario que no comas esto, que no comas aquello. Y yo sentía como que estaba hablando con el pastor de la iglesia de hace 15 años y el doctor es ateo. Y me causa gracia, pero también le doy gloria a Dios por ello, porque entiendo que todo lo que tiene la palabra de Dios es amor para mi vida, es amor para cambiarme, para transformarme. Y si yo soy inteligente y yo estudio lo que hay en la palabra de Dios, dice: escudriñad las Sagradas Escrituras porque en ellas creéis que encontraremos la vida eterna, y son buenas para enseñarnos y para corregirnos. Lo que pasa es que no nos gusta que nos corrijan. Lo que pasa es que no nos gusta que nos digan qué hacer y qué no hacer. Y no es que la Biblia, no es que la iglesia te vaya a prohibir ciertas cosas, es que hay consejos y principios en la Biblia que si tú y yo los seguimos, vamos a ser felices. Y yo te aseguro que una de las razones por las que tú y yo seguimos a Dios es porque queremos ser felices. Y la felicidad plena y completa se encuentra en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, porque es la revelación de su carácter. Entonces yo entiendo que la Biblia no son estatutos de qué sí y qué no podemos hacer, sino que son consejos por amor para mi persona. Hace 2 meses me saqué la cordal. ¿Sí le dicen cordal en su país? Bueno, ya hace un año el doctor me había dicho que la tenía que sacar porque venía torcida y venía empujando. Pero como soy bien llorón, no lo había hecho porque me daba miedo. Esa es la verdad, me daba miedo. Y recuerdo que me dijo el doctor: bueno, vamos a sacar la cordal porque ya estaba doblada, ya la miraba salir la cabecita, ya empezaba a empujar y ya me empezaba a molestar los siguientes. Me recuerdo que entré, bueno, me metieron una inyección sin decirme ni nada, salió una lágrima seca en mi ojo, pero me aguanté, una lágrima. Y entonces recuerdo que estaba ahí en el doctor y el doctor me dijo: bueno, Sergio, te voy a dar esta hoja de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y me la dio. Me dijo: te recomiendo que tomes cosas frías porque el frío va a cicatrizar la herida. Pasaron 2 o 3 días y el dolor era grande, pero también el hambre estaba grande. Y entonces era: o sigo con dolor
o cómo o qué hago. Y recuerdo que como me dijo que comiera cosas frías, agarré un smoothie y me lo tomé. Y agarré la pajilla normal, el pitillo, sorbeto, como le llaman en su país, y lo agarré normal. Y de repente empecé a sentir la sangre que ya habían pasado 2 o 3 días. Y entonces yo enojado, Pati, allá está mi enfermera, la que me cuida. Y entonces Pati ya sabe que yo soy un poco necio, ¿verdad? Y me dice Pati, ajá, me dice, y entonces ¿leíste las instrucciones que te dio el doctor de lo que tenés que hacer y lo que no tenés que hacer? No las leí. Vamos a ver, y saqué la hojita, ¿verdad? Y ahí decía, no tomar con pajilla por los próximos 48 horas porque el coágulo de sangre se puede... Ay, y cuando sentí la sangre, la sangre era escandalosa, pero el dolor también sentía como un frío que salía de la muela. Yo me pongo a pensar, las Sagradas Escrituras es lo mismo que Dios nos dejó a nosotros, pero muchas veces esperamos a que haya dolor en nuestra vida para poder regresar a la palabra de Dios, a ver qué es lo que hubiera pasado, a ver si no hubiera mentido, a ver si no hubiera hecho esto, a ver si no hubiera hecho aquello. Entonces Dios no quiere que lleguemos allá cuando tengamos dolor, allá cuando el matrimonio está acabado, allá cuando nuestra vida está del otro lado, y que entonces reconozcamos que todo lo que Dios dejó en la palabra de Dios es luz para nuestras vidas. Pero muchas veces así hacemos nosotros. El enemigo sabía perfectamente que la palabra de Dios tiene poder. El enemigo sabía perfectamente que si había algo que él tenía que atacar, era la palabra de Dios. Y vamos en Apocalipsis 13. Voy a tocar 2 puntos rapidito en Apocalipsis 13, 4 y 6. Yo estaba estudiando acerca del obscurantismo, en inglés, Dark Ages. Dice que por un periodo de la humanidad no se podía usar la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba exclusiva para ciertas personas, para que estas personas nos dijeran lo que ellos creían. Y ahora tenemos el privilegio, tú y yo, de tener las Sagradas Escrituras en nuestra casa. ¿Y cuánto tiempo utilizamos para leerlas? ¿Cuánto tiempo utilizamos para nutrirnos de la palabra de Dios? Cuando antes la gente moría por leer la Biblia y no tenía ese privilegio. Nota lo que dice Apocalipsis 13, 4 y 6. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar con ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y les dio autoridad para actuar. ¿Por cuánto tiempo dice? 42 meses. Y si nos vamos al capítulo 12, versículo 6 de Apocalipsis, note lo que dice. Y la mujer, representada por la iglesia, huyó al desierto, donde tenía preparado Dios un lugar para ella. Y ahí se sustentó, ¿por cuánto dice? Por 1260 días. 42 meses por 30 son 1260 días. Son los 1260 años que duró el obscurantismo, que duró el periodo de las Dark Ages. Y entonces dice, me gusta porque dice, la mujer, la iglesia se sentía acorralada. Muchas veces nos sentimos acorralados, pareciera que el enemigo está ganando, pareciera que el enemigo tiene control. Sin embargo dice, Dios tenía un lugar para la iglesia. Dios tiene un lugar para ti. Dios tiene un refugio para ti. En medio del problema, en medio de las circunstancias malas, en medio de todo lo malo que puede tener, Dios ya ganó la batalla por ti. Entonces, ¿por qué lo puse en este orden? Oración, Biblia, y el tercero es luz. ¿Somos luz o somos oscuridad? Lo puse en este orden porque yo siento que la oración es el primer paso para que nosotros nos acerquemos a Dios. Porque ¿de qué me sirve estudiar la palabra de Dios si no oro antes de tiempo? ¿De qué me sirve tratar de ser buena persona si no oro antes de tiempo? Lo primero que tengo que hacer es pedirle a Dios que entre dentro de mí, y después las cosas se van dando. Número 3, somos luz o oscuridad. Hay una cosa que yo siempre me pongo a pensar, porque he escuchado, dice, bueno, vayamos y seamos luz allá afuera. Y sí, qué bueno, yo estoy seguro y estoy consciente de que la última dirección que Dios me dio, Jesús, en Mateo, fue, dice, por tanto ir a predicar el evangelio a todo el mundo. Sin embargo,
no hay necesidad de ir tan lejos cuando puedo ser luz dentro de mi casa, cuando puedo ser luz con mis hermanos, cuando puedo ser luz con mi madre, cuando puedo ser luz con mis abuelos. Hay tanta necesidad cerca de nosotros y muchas veces decimos, bueno, es que vamos a hacer luz allá y está perfecto, pero debemos de empezar en nuestra casa, que nuestra familia vea a Jesús reflejado en nosotros. Vamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, capítulo 8, versículo 12, dice: otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en su vida. Yo quiero seguir a Cristo Jesús. Yo no quiero caminar en tinieblas. Yo no quiero existir por existir. Tengo que saber hacia dónde voy. Y la Biblia me dice que Jesús me está diciendo: yo soy la luz del mundo, y si me sigues no andarás en tinieblas. No tenemos excusa para andar en tinieblas en el día de hoy. Nota lo que dice Mateo 5. Vamos a Mateo 5. Mateo 5, versículo 14 al 16. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en el monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una multitud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos aquellos en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean los hombres las buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este versículo termina con algo que me gusta y nos hace recordar. Dice: toda buena obra es buena ocasión para glorificar a Dios que está en los cielos, para que los demás sepan que la luz que tenemos es la luz de Dios. No es porque nosotros seamos buenos, no es porque nosotros podamos, sino es porque Dios vive dentro de nosotros. Primera de Pedro 2:9 me gusta mucho, porque dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las buenas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya no vivimos en tinieblas, vivimos en la luz admirable de Dios. Y es nuestro trabajo contarles a los demás que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos perdona, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos restaura, que hay un Dios vivo en nuestras vidas y que es real. Porque hay mucha gente hoy en día que está dudando si Dios es real o no es real. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer como cristiano? ¿Cuáles eran los tres muebles del lugar santo? ¿Y por qué regreso a eso, a lo que empecé al principio, ¿verdad? Cuando les mostramos el tabernáculo. Dice que cuando el sacerdote entraba en el lugar santo, se estaba preparando para entrar en la presencia de Dios. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? En el lugar santísimo. Tenía que pasar al lugar santo. Sin embargo, muchos de nosotros cristianos nos quedamos en este lugar porque no entendemos que nos tenemos que llenar de oración, nos tenemos que orar de la palabra de Dios, nos tenemos que ser luz para los demás. Y entonces los tres muebles, los panes de preposición, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino que dice: de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como cristianos es importante que empecemos a leer la palabra de Dios. Como cristianos es importante que tengamos una vida de oración. Y entonces, cuando estemos llenos del poder de Dios, cuando estemos llenos del poder de la palabra de Dios, de la oración, vamos a ser luz para los demás. Porque no podemos ser luz, no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar, si no me lleno de Jesús, no lo puedo dar hacia los demás. Necesito llenarme de Dios. Y entonces, cuando Dios entre en mi vida y cuando yo le permita que camine conmigo y pueda estudiar la palabra de Dios, pueda leer la Biblia, pueda orar, pueda hacer luz para los demás, entonces voy a llegar al lugar santísimo. Dice que los querubines protegían los 10 mandamientos, que es la fundación del trono de Dios. Voy a llegar al final para poder cumplir la ley de Dios. Pero ¿dónde se encuentra la ley de Dios? Al final.
Porque nuestro trabajo no es traer a las personas y empezarles a decirles con la Biblia qué hacer, qué no hacer. Tienes que comer esto, no tienes que comer aquello, tienes que ir acá, no tienes que ir allá. Nuestro trabajo es llevarlos a Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús entra en las personas, entonces las personas van a conocer un Dios de amor y van a empezar a orar porque Dios los ama. Van a empezar a leer la Biblia, van a empezar a compartir, y entonces el cumplir la ley es consecuencia de una relación con Dios. Es consecuencia de que tú y yo estamos conectados con Dios. Me da tristeza cuando escucho personas decirme: no puedo acercarme a Dios porque yo no soy como ustedes. No puedo acercarme a Dios porque yo no voy a la iglesia. No puedo acercarme a Dios porque soy pecador. Es la mentira que el enemigo quiere decirnos constantemente. Es la mentira que Satanás usa en nuestra cabeza para que nos alejemos de Dios. Y entonces en esta mañana yo te tengo que decir que yo me tengo que bajar de aquí y decirte que soy como tú, que tengo los mismos problemas, que tengo situaciones difíciles en mi casa, que muchas veces oro y me falta fe, que muchas veces no tengo ganas de estudiar la Biblia, que muchas veces no soy la luz por la cual fui llamada a ser, pero que no me suelto de la mano de Dios. Entonces no se trata de que no somos perfectos. Somos personas imperfectas siguiendo a un Dios perfecto. Somos personas caídas, somos personas con dolor, somos personas con problemas, que no nos damos por vencidos, que hemos entendido que el único camino para acercarme a Dios es a través de la oración, a través del estudio, a través de compartir con los demás. Por eso la próxima vez que el enemigo meta ideas en tu cabeza y que pienses que no te puedes acercar a Dios, que pienses que no puedes cumplir la ley, recuerda que el primer paso es entregarle tu vida a Jesús. Es entregarle tu vida a Dios en oración, es entregarle tu vida a Dios por la palabra de Dios. Y tal vez no lo vamos a hacer de un día para otro, pero si el primer paso lo hemos tomado, aquel que comenzó la obra en ti, Él la va a terminar. Yo te quiero invitar el día de hoy a que te pongas de pie, y quiero que juntos oremos para que Dios tome por control de nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por enviar a tu Hijo amado Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Gracias porque nos has dejado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y gracias porque nos diste la sabiduría para poder aceptar ese sacrificio para perdón de nuestros pecados. Gracias porque hemos venido aquí a tu santo templo el día de hoy y queremos salir transformados por el poder de tu amor, Señor Jesús. Que sea el principio para cada uno de nosotros para empezar a caminar en santidad contigo. Romanos 7 habla sobre la batalla que tenemos entre el bien y el mal, el que queremos hacer las cosas pero no podemos. Pero Romanos 8 nos invita a que caminemos conforme al Espíritu y no conforme a la carne de Dios, que caminemos conforme al Espíritu de Dios y no la carne humana, que le entreguemos a Dios nuestras cargas. Reconocemos de que muchas veces nos hace falta ganas, deseos, ser intencionales para acercarnos a ti, Dios. Pero tú en tu infinito amor has dejado la palabra de Dios como guía, has dejado la palabra de Dios como luz. Permite que esa luz llegue a nuestros corazones. Pon en nuestro corazón el deseo de acercarnos más a ti, y que lo que hayamos aprendido el día de hoy lo pongamos en práctica. No sé si podemos empezar con la Biblia, no sé si podemos empezar con ayudar a los demás, no sé si podemos empezar con la oración, pero con lo que sea que empecemos, que sea el primer paso para acercarnos a ti, Señor Jesús. Confiamos
de que tú terminarás la buena obra que hay en nosotros, y te entregamos toda nuestra vida y todo nuestro ser para que tú lo transformes, Señor Jesús. Sigue hablando a nuestros corazones, sigue inquietando nuestra conciencia, síguenos tocando la puerta, Señor Jesús, para que nosotros algún día abramos la puerta de nuestro corazón y te dejemos entrar, que es lo mejor para nosotros. Te damos gracias por tus bendiciones, por las que tenemos y por las que van a venir, y te pedimos de corazón de que siempre estés con nosotros. Quédate con nosotros hoy y siempre, en el nombre de Jesús, amén.